Bueno, pues vamos, si quieren, a arrancar agradeciéndoles evidentemente a todos los que se sumaron a esta iniciativa de la Comisión de Propiedad Intelectual de la Barra Mexicana Colegio de Abogados para participar en estas sesiones, tanto a los barristas como en particular a los no barristas que nos acompañan. Darles pues sentidamente las gracias porque apoyen este propósito de tratar de conectar, de explorar los puentes de comunicación de nuestra materia con muchos otros temas del conocimiento jurídico que hoy están en boga o que tienen muchos años de mostrar sus vínculos con propiedad intelectual, y eso pues nos permitirá ir visitando instituciones hoy de los derechos humanos y el derecho constitucional, pero más adelante con el derecho fiscal y los temas que tienen que ver con la ley antilavado. Después veremos temas con materia laboral y luego con civil y luego con penal y con regulatorio y etcétera. Es decir, haremos pues un viaje a través de estas conexiones que la propiedad intelectual tiene con todas estas disciplinas, con la intención pues de honrar, digamos, el propósito que está claramente manifestado en el propio título del seminario, que es las fronteras de la propiedad intelectual, esta materia nuestra, digamos, a la que tanto queremos, a la que tanto intentamos difundir, en esta transversalidad que muestra, ¿no? En estas conexiones con otros campos jurídicos, tratando desde luego de nosotros aprender de todos nuestros colegas especialistas en esas áreas, pero pues también de llevar un poco de lo que la propiedad intelectual es y cuál es su función a otros campos donde pues eventualmente puede pasar desapercibida o no mirarse con la relevancia o trascendencia que puede tener. Y justo para iniciar este primer módulo en donde pues queremos explorar estas conexiones de la propiedad intelectual con los derechos humanos, pues tenemos a la mejor expositora que podríamos haber encontrado en nuestro país, y lo digo de verdad con absoluta convicción de que Margarita Luna Ramos es una conocedora, una experta en los temas de derecho constitucional, en los temas de derechos humanos, ha sido una voz en la Corte durante todo su paso por el máximo órgano de justicia de nuestro país, siempre escuchada, siempre seguida, siempre atendida por sus iniciativas, por su vanguardismo, por su solidez jurídica, por su humanismo, claramente. Y bueno, aunque te lo dije en lo personal, Margarita, extenderte nuevamente un agradecimiento, ese, pues muy mío y muy personal como ciudadano, por esa labor tan digna y tan honrosa y tan dedicada en la Corte a lo largo de tanto tiempo, porque a veces no nos tomamos el tiempo de agradecer a los servidores públicos en esas funciones, y así como somos criticones y juzgones tan seguido, pues también creo que vale la pena reconocer un trabajo tan encomiable y tan productivo y tan necesario para nuestro país como ha sido tu trabajo en el máximo órgano de justicia de México. Y pues bueno, al final tenemos a una expositora que nos permite estar hoy de manteles largos, a la comisión, y darle también pues un agradecimiento especial a nuestro querido Luis Enrique Pereda, que nos ha apoyado en toda la confección, en todo el diseño de este esfuerzo para poder construir esta propuesta educativa, esta oferta de este seminario permanente que a lo largo de todo el año iremos pues desarrollando. Espero que para beneficio de todos aquellos a los que nos interesa y nos convoca la propiedad intelectual. Bueno, yo no quiero quitar más tiempo, solamente pues recordar que Margarita Luna fue también premio AMPI, nuestra asociación hermana, la Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual. Hace un par de años fue el primer premio que se entregó a una celebridad que ha hecho también de la propiedad intelectual un campo de interés, un campo de su conocimiento y de su práctica profesional en alguna medida, desde lo académico, desde lo doctrinal, y que por eso pues estamos muy, muy honrados y muy agradecidos, Margarita, de que nos acompañes esta tarde. Y sin más, pues le paso la voz a mi querida amiga, colega y directiva de la comisión, Marcela Bolán, para que también nos dé algunas palabras. Marce. Gracias, Mauricio. Estamos muy entusiasmados porque la verdad es que pensamos que este seminario puede ser de gran interés para toda la membresía,
para poder acercar la propiedad intelectual a nuestros colegas que no necesariamente se dedican al ejercicio diario de los derechos de propiedad intelectual, y platicando Mauricio, Arturo y yo como parte. Marce, se apagó tu micrófono. Ay, alguien me silenció. Lo que decía es que, bueno, estamos muy entusiasmados, estamos muy contentos, creemos que puede ser un seminario muy interesante para nuestros colegas barristas y no barristas, y sin duda, bueno, estamos, como bien dice Mauricio, de manteles largos, porque estamos dando el arranque a este seminario con una invitada de lujo que sabemos que nos va a dar toda la suerte para que este seminario sea exitoso y sobre todo muy productivo para todos. Y a mí nada más me resta agradecerle a la ministra siempre su generosidad, por su tiempo, por sus conocimientos, no solo como, bien dice Mau, como un integrante sumamente relevante dentro de la Suprema Corte de Justicia, sino también desde el punto de vista de una mujer que ejerce la profesión del derecho con tanta dignidad, con tanto empuje, con tanta asertividad, y no me resta nada más que agradecerle como siempre su generosidad, ministra. Bienvenida, es usted, es familia en la barra, obviamente, conductora de programas, pero nos encanta tenerla aquí en la comisión. Muchas gracias. Gracias, Marcela. Y bueno, pues ahora le pedimos a Arturo, nuestro otro subcoordinador de la comisión, que sea tan amable de pues, dar una lectura a la muy larga semblanza de Margarita, que la vamos a resumir para ahorrar un poco de tiempo y pasar a lo sustancial. Ya todos conocemos la trayectoria maravillosa de la ministra en retiro, pero bueno, pues tener un pequeño recorrido de lo que ha sido su biografía en la parte jurídica. Adelante, Arturo, por favor. Claro que sí. La doctora Margarita Luna Ramos concluyó sus estudios profesionales en la UNAM, realizó la especialidad en Derecho Constitucional y Administrativo, así como la maestría en la División de Estudios Superiores de la Facultad de Derecho en la misma universidad, en la cual también obtuvo el grado de doctor en Derecho. Inició su carrera judicial en el año 1975, a partir del cual ha ocupado los siguientes cargos: oficial judicial, actuaria judicial, secretaria proyectista en el Juzgado Cuarto Distrito en materia administrativa, en el Distrito Federal, secretaria proyectista en el segundo y el tercer tribunal colegiados en materia administrativa del primer circuito, secretaria de estudio y cuenta de la primera y segunda salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, juez segundo distrito en materia administrativa en el entonces Distrito Federal, magistrada de circuito en el cuarto tribunal colegiado en materia de trabajo del primer circuito. Fue propuesta por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y designada por el Congreso de la Unión magistrada en la sala segunda instancia del Tribunal Federal Electoral durante el proceso electoral federal de 1994. Magistrada de circuito en materia administrativa, consejera de la Judicatura Federal, nombrada por oposición por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fue adscrita a la segunda sala del Alto Tribunal, de la cual fue presidenta en el periodo 2006 a 2007. Periodo del cargo de ministra del 19 de febrero de 2004 al 19 de febrero de 2019. Actualmente directora general del Instituto Especializado en Justicia Administrativa del Tribunal Federal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Ha impartido cátedra, Derecho Constitucional, amparo en diversas instituciones como la División de Estudios de Posgrado de la UNAM, la Universidad Panamericana, el ITAM, la Universidad Autónoma de Chiapas y el Instituto de la Judicatura Federal. Ministra, muchísimas gracias por su presencia y la dejamos para que nos pueda compartir su conocimiento. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, pues mi agradecimiento y todo mi cariño a quienes me hicieron el favor de invitar al coordinador y a los subcoordinadores de la Comisión de Propiedad Intelectual de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, Mauricio Jalife, Marcela Bolan y Arturo Ishbak. Muchísimas gracias por la invitación, un placer estar con ustedes. Y pues desde luego agradecerle al auditorio que hoy nos hace el favor de acompañar. El tema que vamos a tratar pues es por demás interesante, está relacionado pues con determinar si los derechos de propiedad intelectual deben o no considerarse derechos humanos. La Suprema Corte pues ya le ha dado un tratamiento, podríamos decir, de derechos humanos en diversos precedentes, pero pues sabemos que tenemos opiniones en contrario de personas que tienen un gran conocimiento en la materia y un gran prestigio además. Solo por mencionar algunos
Pues Luigi Ferrajoli dice que hay que diferenciar entre derechos humanos y derechos patrimoniales de los establecidos precisamente para la propiedad intelectual. Manuel de Santos, Eduardo de la Parra, bueno, gentes muy connotadas, nos expresan pues su inconformidad con denominarlos o reconocerlos como derechos humanos. ¿Cuál es la razón de contestar este interrogante? Pues creo yo que la razón fundamental es que los derechos humanos gozan quizás de una mayor protección constitucional, de una protección más amplia en el momento en que son reclamados, y bueno, eso también de alguna manera pues implica el afán de determinar si son o no derechos humanos. Ahora, para contestar estos cuestionamientos, pues primero que nada debemos precisar, aunque sea de manera muy somera, qué son los derechos humanos y qué son los derechos de propiedad intelectual. Bueno, pues en relación a los derechos humanos, lo que les podría decir es que se consideran consubstanciales a la existencia del propio ser humano, inherentes a él por el simple hecho de serlo, y que su defensa pues ha sido abanderada a lo largo de toda la historia de la humanidad, pues de manera a lo mejor más consciente desde la Revolución Francesa y después de la Segunda Guerra Mundial, es cuando se manifiesta con gran fuerza la tendencia hacia su respeto. Este episodio, pues como todos sabemos, dio paso a la conformación de un marco jurídico e institucional de carácter internacional. El principal objetivo se centró en la preservación de la paz, pues acababa de pasar la guerra. ¿Mediante qué? Pues mediante el respeto a los derechos de la humanidad. Y este importante movimiento al que nuestro país, como integrante del Concierto de Naciones, pues no pudo escaparse, también se unió a él. Precisamente a consecuencia de esta tendencia mundial, en nuestro país se llevó a cabo, como todos ustedes saben, la reforma constitucional pues muy famosa de 2011 en materia de derechos humanos, con el objeto de realizar, pues se dijo, una transformación sin precedente en el estudio y aplicación de la ciencia jurídica. Quizás en ese momento pues no se percibía la magnitud de esta reforma, en la que indudablemente pues sí la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido determinante en su interpretación, pero sobre todo en establecer criterios correspondientes. ¿Para qué? Para su debida aplicación, que es lo que nos importa realmente a todos. Entonces, pues fueron grandes discusiones, eso no lo podemos negar, en las que tuve el honor de participar y que desde luego pues continúan todavía en el quehacer cotidiano de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hubo grandes discrepancias, pero creo que precisamente los diferentes puntos de vista que de alguna manera estaban vinculados a la formación jurídica de cada uno de nosotros, los integrantes de la Corte en ese momento, pues enriquecieron el debate y se sentaron las bases para su aplicación. Lo que sí me parece importante resaltar es que, bueno, quienes participamos antes y ahora en estos debates, los que participan, no, yo ya no participo, ya no participo, pero quienes sí lo hacen, pues externan siempre las opiniones con absoluta seriedad, con convencimiento, con convicción. Pudimos estar de acuerdo con algunos puntos de vista, con otros no, en algunos convencimos, en otros nos convencieron, en otros no nos convencieron y nos sostuvimos. ¿Por qué? Pues porque estábamos muy convencidos. Nuestros criterios pues quedaron al final registrados, las votaciones determinaron el camino a seguir, que independientemente que pudiéramos coincidir o no con ellos, pues creo que lo importante es que la Corte proporcione interpretaciones que den seguridad jurídica a nuestro sistema, y yo creo que eso ha sido lo más importante de este trabajo. Ahora, ¿qué es un derecho humano? Pues existen muchas definiciones. Yo nada más daré unas 2 o 3 que son muy sencillas. Muy sencillas, ¿por qué? Porque los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, por el simple hecho de serlo. Y todo aquello, dicen también algunos tratadistas, que ayuda a que viva en armonía y que contribuya a su desarrollo.
Otros dicen son derechos humanos en el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Este conjunto de prerrogativas se encuentra establecido dentro del orden jurídico nacional en todo nuestro sistema jurídico, en nuestra Constitución, tratados internacionales y en leyes. Eso no lo podemos soslayar, encontramos a los derechos humanos en todas las disposiciones. Y otros dicen los derechos humanos son normas jurídicas que tienden a la protección de la dignidad de las personas en cualquier ámbito de su desarrollo. Y bueno, Ferrajoli no podría dejar de definir. ¿Por qué? Pues porque es una gente que ha externado opinión muy importante, sobre todo en el tema que hoy nos ocupa. Él dice que son derechos fundamentales todos aquellos derechos subjetivos que corresponden universalmente a todos los seres humanos en cuanto dotados del estatus de personas, de ciudadanos o personas con capacidad de obrar. Entonces, pues palabras más, palabras menos, son definiciones similares, son derechos inherentes al ser humano, prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, normas jurídicas que tienden a su protección, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para que haya una vida en armonía, para el desarrollo integral, para su desarrollo o en cualquier ámbito de su desarrollo. Bueno, pues este concepto de derechos humanos me parece que es muy amplio, pero aquí prácticamente entraría toda norma que forme parte de nuestro sistema jurídico, si lo vemos con esta amplitud. ¿Por qué? Porque el sistema jurídico protege a los derechos de la persona, de su dignidad, para vivir en armonía y para lograr su desarrollo. Pues en este sentido entra pues prácticamente todo. Pero en el momento en que se aplica, ¿qué es lo que pasa? Pues empiezan las distinciones. Y resulta que como en los tratados, en las leyes que regulan, por ejemplo, la materia fiscal, pues se ha dicho, esta no es un derecho humano. Y también, por ejemplo, recuerdo algunos tratados internacionales que llegamos a ver en la segunda sala en su impugnación, en el de importación de pierna y muslo de pollo, hay que aclarar, de pierna y muslo de pollo, también se dijo, esto no se refiere a derechos humanos, son derechos totalmente económicos. Y yo pregunto, ¿que esto no contribuye al desarrollo de las personas? Bueno, porque eso podría hacerlo encajar también en las definiciones. Bueno, bien, incluso algunos autores como Jorge Víctor, pues consideran que el desarrollo es un derecho, aunque algunos lo sitúan como para los países subdesarrollados, que están de todas maneras buscando ser desarrollados. ¿Por qué? Porque se encuentran en economías de carácter emergente. Entonces se trata de un derecho al desarrollo que crea condiciones mínimas de bienestar, nos dice Jorge Víctor. Y en cambio la ONU también ha caracterizado al desarrollo como un derecho en el artículo 1 de la Declaración al Desarrollo. ¿Y qué es lo que nos dice? Nos dice, el derecho al desarrollo es un derecho humano inalienable en virtud del cual todo ser humano y todos los pueblos están facultados para participar en un desarrollo económico, social, cultural y político en el que puedan realizarse plenamente todos los derechos humanos y libertades fundamentales y contribuir a ese desarrollo y disfrutar de él. Entonces aquí hablamos del desarrollo en general, no solamente el de los países emergentes. Sobre estas bases, pues las autoridades tienen la obligación, como lo dice nuestro artículo 1 constitucional, de respetar, promover, proteger, garantizar los derechos humanos dentro de nuestro sistema jurídico. Creo que válidamente podemos afirmar o podemos referirnos en un mismo plano jerárquico, porque así lo estableció la Corte, a todos los derechos reconocidos en la Constitución y en los tratados. Respecto de cuya legislación se establece también la obligación de una protección más amplia que en esta materia a través del principio pro persona, que también se establece en el artículo 1 constitucional, además de la aplicación del control difuso de constitucionalidad, según lo interpretó también la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la interpretación que se hizo de este artículo 1 constitucional. Sin olvidar que también se establecen aquí, desde luego,
los principios que rigen a los derechos humanos, que son el de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, a los que me referiré más adelante ya que estemos haciendo el análisis de la naturaleza jurídica. Ahora, ¿qué son los derechos de propiedad intelectual? Bueno, el ser humano se diferencia de los demás habitantes de nuestro planeta por la capacidad de raciocinio, por su inteligencia, por su capacidad de comunicación hablada, escrita, expresada en símbolos, formas, mediante las cuales, obviamente, ¿qué hace? Materializar su creatividad, su inventiva. Al ser un ente pensante, pues cotidianamente, tiene producción de ideas, pueden ser cristalizadas en creaciones de todo tipo, artístico, literario, educativo, o bien en las invenciones de artículos y procedimientos que contribuyan a mejorar nuestra calidad de vida. De tal manera que los derechos de propiedad intelectual pues constituyen el reconocimiento jurídico consistente en el establecimiento de normas que regulen, protejan e incentiven esa creatividad. La propiedad intelectual, pues como todos ustedes saben y lo saben mejor que yo, contempla dos grandes vertientes, desde luego, que ustedes dominan, por supuesto, más que yo. Y estos efectos son, pues, los derechos de autor y los derechos de propiedad intelectual. Ambos tienen particularidades específicas que los distinguen. Ahora, los derechos de autor, pues, cobran vida desde el momento en que se materializa una idea. Estos derechos reconocen, regulan y protegen la creatividad. Tienen por objeto que salvaguardar y promover el acervo cultural de la nación, proteger los derechos de los autores, artistas, intérpretes, ejecutantes, editores, todos los que están ligados con esto, radiodifusión, organismos de esta naturaleza, en la realización de sus obras literarias, artísticas y todas sus manifestaciones. Fonogramas, videogramas, emisiones, así como de los otros derechos de propiedad intelectual que son los patrimoniales. Los derechos de propiedad industrial protegen la innovación, la inventiva, la cultura, el comercio. Su normatividad tiene por objeto pues regular, proteger el otorgamiento de patentes de invención, registrar marcas, avisos comerciales, modelos de utilidad, diseños industriales, denominaciones de origen, etcétera, etcétera, etcétera. Y desde luego promover la difusión de los conocimientos tecnológicos. Ahora, estos derechos de propiedad intelectual están o no reconocidos como derechos humanos. Una primera opinión sería desde el punto de vista formal y otra a través del análisis de la naturaleza de estos derechos. La más fácil, que es la desde el punto de vista formal, pues lo que les diría es que el reconocimiento de los derechos de propiedad intelectual en sus dos vertientes, se adopta desde la Constitución pues, de diversos países del mundo. Por ejemplo, la de Estados Unidos, la de España, la de Japón, la de Argentina, la de Corea y entre muchas otras más, en donde sí se reconoce como derecho de propiedad privada o como derecho humano. Entonces, ¿qué tratamiento le da nuestra Constitución? Pues nuestra Constitución señala lo siguiente en el artículo 28 constitucional. En los Estados Unidos mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos, las condonaciones, los impuestos, las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. Aquí hay un puntito y seguido y luego dice, el mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título de protección a la industria. La redacción, como ven, no es muy accesible. Hasta podríamos decir a veces es confusa, porque dice, están prohibidos los monopolios y otras figuras desde un punto de vista, y otras figuras, o sea, no deben existir los monopolios. Y luego dice, punto y seguido, este tratamiento se le dará a las prohibiciones a título de protección a la industria. Entonces, ¿qué debemos entender? Que las prohibiciones a la industria son monopolios o que alguna otra figura equiparable a la señalada. Si son monopolios, están prohibidos y debemos darle el mismo tratamiento a esas figuras. Entonces el tratamiento es
que están prohibidas las prohibiciones, valga la redundancia, están prohibidas las prohibiciones a título de protección a la industria. Entonces, pues, ¿qué quiere decir? Ergo, hay que otorgarlas. Hay que otorgarlas. Entonces, es un tanto rebuscado, ¿no les parece? Simple y sencillamente lo que quiso decir es que si se le otorga al descubridor o al dueño del derecho de propiedad intelectual la posibilidad de beneficiarse de manera exclusiva económicamente de un descubrimiento o de una invención, eso no se considera monopolio. Y si lo consideran como tal, en ese caso no está prohibido. Pues otro párrafo del artículo 28 que nos dice, tampoco constituyen monopolios los privilegios que por determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la producción de sus obras, y los que para el uso exclusivo de los inventos se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora. Creo que no tenemos por qué decir que no lo son, nunca se definieron como tales, solo se dijo que las prohibiciones de protección a la industria se les diera el mismo tratamiento. Entonces, ¿qué se pretendió establecer? Bueno, que no son derechos, que son privilegios y que en un momento dado como tales sí puede otorgárselos a quienes en un momento dado sean los autores o los inventores. Y para completar, en el artículo 89 de la Constitución se dice que son facultades y obligaciones del presidente las siguientes. La fracción 15 dice, conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado y con arreglo a la ley a los descubridores, inventores o perfeccionadores de algún ramo de la industria. Entonces, ¿qué quiere decir? Se da al presidente esta facultad de conceder privilegios como una concesión graciosa. Así debemos verlo. En realidad nuestra Constitución no los reconoce como derechos humanos y quizá ni como derecho de propiedad privada, pues el 27 y el 14 que se refieren a ellas están referidos al derecho real de propiedad de bienes muebles o inmuebles, pero no a la propiedad inmaterial que implica este tipo de derechos en propiedad intelectual. Sin embargo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos que estableció la ONU, en su artículo 27, sí establece una situación de reconocimiento. ¿Por qué? Porque dice, toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Y luego dice, toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. Bueno, pues en estos artículos, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sí se les está reconociendo el carácter de derechos humanos. ¿Por qué? Porque se enuncian cuáles son estos derechos que se reconocen en esta convención. Cuando se interpretó el artículo 1 de la Constitución en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la famosísima contradicción de tesis 293 de tristes recuerdos para muchos de nosotros, lo cierto es que entre muchas cosas se determinó que este artículo reconoce un conjunto normativo, o sea, el artículo 1 constitucional, reconoce un conjunto normativo compuesto únicamente por derechos humanos, que escapa a la regulación jerárquica de las fuentes previstas en el artículo 133 de la Constitución. Entonces la Corte dijo, por tanto, los derechos reconocidos en la Constitución y en los tratados no se relacionan entre sí en términos jerárquicos. En consecuencia, los criterios de jerarquía de tratados, pues pasó a mejor vida. La Corte dijo que el principio de supremacía de la Constitución debía replantearse a la luz de la reforma. Tradicionalmente se ha entendido que el principio de supremacía constitucional pues comporta el encumbramiento de la Constitución como norma fundamental del ordenamiento jurídico mexicano, lo que implica que el resto de las normas jurídicas deben ser acordes a la misma, tanto en sentido formal como en sentido material.
si bien este entendimiento ha cambiado, lo que sí ha evolucionado a raíz de las reformas constitucionales es la configuración del conjunto de normas jurídicas respecto de las cuales puede predicarse dicha supremacía dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Esta transformación se explica por la ampliación, que hoy la Corte entiende, del catálogo de ordenamientos jurídicos que tienen los derechos humanos, que reconoce la Constitución y que además reconocen los tratados internacionales. A mí me tocó discutir esta tesis, y digo de triste recuerdo, porque yo voté en contra, sobre todo en la primera parte. ¿Por qué razón? Porque toda mi vida he sido una acérrima defensora del principio de supremacía constitucional y de la lectura del texto del artículo primero, pues, y del artículo 133, pues yo siempre he considerado que no ha desaparecido, que el principio de supremacía constitucional pues sigue vigente y que pues lo que sí estableció el artículo primero constitucional fue la incorporación a la Constitución de que se lleve a cabo el principio de control de convencionalidad. Pero si ustedes ven el 134, no, el 133 no fue reformado. Los tratados internacionales se incorporan a nuestro derecho interno en la medida en que la Constitución lo permite. Si la Constitución no lo permitiera, los tratados internacionales no formarían parte de nuestro derecho doméstico. El 105 sigue estableciendo que los tratados pueden ser impugnados a través de una acción de inconstitucionalidad. El 103 constitucional dice que cualquier ciudadano de a pie puede impugnar en juicio de amparo un tratado internacional. Y por si fuera poco, el propio artículo primero constitucional, en la última parte del primer párrafo, establece que si hay una contradicción entre Constitución y tratados internacionales, pues prevalece la Constitución. Bueno, si esto no es principio de supremacía constitucional, pues honestamente yo ya no sabría cómo me llamo. Pero finalmente, la primera parte de la contradicción de tesis 293, pues recuerden ustedes que quedó en el sentido de que no había jerarquía, que los tratados y que la Constitución estaban al mismo nivel. Y la segunda parte, como la votación se dividió, la segunda parte se dijo que las contradicciones entre una y otra tenía que prevalecer la Constitución. Yo en esta segunda parte sí voté, y bueno, pues dijimos de lo perdido lo encontrado, y aquí yo todavía veo que le mueve la patita al principio de supremacía constitucional, porque en mi opinión esto es lo que la hace prevalecer. Pero la jurisprudencia obligatoria dijo que los tratados y la Constitución están al mismo nivel. Entonces, de esta manera, si el reconocimiento del carácter de derechos humanos se encuentra en cualquiera de estos ordenamientos, el reconocimiento que se hace en el tratado internacional, pues es suficiente para estimarlos como tales. Y aquí, pues estamos viendo que la Convención de Derechos Humanos que estableció la ONU, pues los está reconociendo con este carácter. Entonces, además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debo mencionarles, tiene varios precedentes, algunos en materia de derechos de autor, sobre todo más en materia de derechos de autor, algunos en marcas, algunos en patentes, donde sí le está dando este reconocimiento, a lo mejor a veces no de manera totalmente explícita, pero sí le está dando este reconocimiento. Y además, se dice, por ejemplo, en un precedente que estableció que el uso de las obras literarias y artísticas ya divulgadas, cuando se trate de publicación sin fines de lucro para personas con discapacidad, debe de realizarse con ciertas características para que ellas puedan tener acceso. Este artículo fue impugnado y precisamente al analizar esta situación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación le dio el tratamiento de derechos humanos a los derechos de propiedad autoral. Entonces, precisamente diciendo que es para garantizar que este derecho llegue a todas las personas. Entonces, aquí ya tenemos un primer precedente donde la Corte reconoce esta calidad de derechos humanos. Es verdad que en un momento dado, cuando hablamos de los derechos de propiedad intelectual y sobre todo de los derechos de autor, los derechos morales,
en realidad no hay tanto problema. Creo que la mayoría de las personas coinciden, hasta quienes están en contra, en esta parte sí coinciden en que los derechos autorales de carácter moral sí pudieran entenderse como derechos humanos. En donde no hay mucha posibilidad de reconciliación es precisamente cuando tocamos los derechos patrimoniales. También tenemos otro precedente en el que la Corte estableció que un bloqueo provisional de una página web con motivo de la queja que formula un autor en determinadas piezas musicales, pues constituye una restricción indebida, fíjense, al derecho humano de libertad de expresión. Entonces, ¿qué quiere decir? Sí le estamos reconociendo las características de derechos humanos en esta calidad de interdependencia con otros derechos a los que se encuentran ligados. En otro precedente, la Corte también analiza problemas de daños y perjuicios. ¿Qué quiere decir? Está refiriéndose a problemas de carácter patrimonial, en los que, pues, en una revista que se hicieron unas publicaciones de determinadas fotos sin consentimiento de otra persona pública, bueno, pues reclamó precisamente estos daños y perjuicios, y aquí la Corte también dijo, el derecho a la imagen es un derecho humano, está protegido por nuestra Constitución y por supuesto que tienen que cubrirle los daños y perjuicios correspondientes. Y en otro asunto también estableció similitudes y diferencias entre cuestiones artísticas, literarias, que a su vez pueden constituir una marca. Entonces, como verán, bueno, de alguna manera, desde el punto de vista formal, si nos quedáramos nada más con esta parte, pues lo que podríamos decir, sí hay un reconocimiento en un instrumento internacional y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y con esto es suficiente, de acuerdo a la interpretación que la Corte hizo conforme a la tesis 293. Pero el análisis creo que no se puede quedar solamente en esta parte formal, sino en los principios que sustentan la naturaleza jurídica de estos derechos, que es donde podemos en un momento dado establecer pues más problemas de dudas o de preguntas para poder determinar si son o no. Entonces, pues sabemos que los principios de los derechos humanos están establecidos en el artículo 1, que son el de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Y que quienes no están de acuerdo en que los derechos de propiedad intelectual sean derechos humanos, pues también nos han dicho que no satisfacen estos principios y establecen una serie de razones muy fundamentadas y de mucho peso, porque también eso hay que reconocerlo, no son afirmaciones baladís ni sobre las rodillas, sino que son estudios realmente serios. Pero, por ejemplo, se nos dice que la propiedad intelectual y los derechos humanos tienen naturalezas distintas porque unos son inclusivos y otros son exclusivos. Dicen, los derechos son inalienables, los derechos humanos son inalienables y son universales. En cambio, los otros utilizan únicamente los estados para estimular la creatividad, la inventiva, y por tanto son singulares, no son universales. Otros dicen, los sujetos son diferentes. En los derechos humanos se atribuyen a personas físicas, mientras que en la propiedad intelectual puede atribuirse tanto a personas físicas como a personas morales. Otros dicen, son atemporales, personales e irrevocables los derechos humanos. En cambio, los otros son temporales, es posible revocarlos y se pueden ceder a terceros. El nivel de protección también es diferente. Dice, un derecho humano a beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales resultantes de una producción protege la vinculación personal entre los autores y su creación. Y dice, los regímenes de propiedad intelectual protegen precisamente intereses e inversiones comerciales y empresariales. Entonces, pues nos dicen, hay un abismo entre uno y otro, uno puede ser incluso heredable, otro no. Entonces, razones, como les digo, hay muchísimas para decir por qué no. Ahora, analizando los principios que se establecen en la Constitución respecto de los derechos humanos, trataremos de establecer una confronta. El primero de ellos es el principio de universalidad. Entonces nos dice, ¿qué significa el principio de universalidad? Pues que el goce de los derechos humanos abarca a todas las personas por igual,
Por el simple hecho de ser personas, tenemos la capacidad de raciocinio, de tener ideas, de materializarlas, de crear una obra. El Estado tiene la obligación de protegerlas. Pues son inviolables, y dicen sí son inviolables porque no quiere decir que sean absolutos. Son inviolables porque deben respetarse, pero son absolutos, pues yo diría no necesariamente. Además agregaría que deberían ser inviolables, como todos los demás derechos que se reconocen, pero no siempre logramos esta situación y se adecuan a las circunstancias. Por ello, en razón de estas flexibilidades que son universales, ya que su naturaleza permite que al amoldarse a las contingencias siempre estén con la persona. También se les atribuye que son irrenunciables. Y aquí diría yo, pues sí, son irrenunciables, pero a futuro y en abstracto. Pero una vez que ingresan al patrimonio, yo decido si prescindo o no de ellos. Y bueno, hay muchísimos ejemplos de un derecho humano que pueda o no ser irrenunciable. Y podemos ponernos en el estatus de cualquiera de ellos. Por ejemplo, y cito un ejemplo a lo mejor muy, muy sencillo, pero se dice, el derecho humano al trabajo es un derecho irrenunciable. Pues sí, todos entendemos que sí es un derecho irrenunciable. Pero es un derecho irrenunciable a futuro y en abstracto. Pero en el momento, y cómo pongo un ejemplo de esto en la práctica, si yo voy a solicitar un trabajo y en ese momento me dicen, aquí está tu contrato de trabajo y aquí me firmas en blanco tu renuncia por lo que se ofrezca, pues ahí me están haciendo renunciar a mi derecho al trabajo a futuro y en abstracto, sin haber una causa específica para ello. Pero entonces, eso no lo pueden hacer. Esto es precisamente lo que hace que los derechos sean irrenunciables. Repito, a futuro y en abstracto. Pero si en un momento dado a mí me corren del trabajo y yo decido no impugnar ese despido, ¿por qué razón? Porque creo que mi patrón tuvo toda la razón de correrme por negligencia o por las razones que ustedes quieran, yo puedo no impugnarlo. ¿Por qué? Porque está dentro de mi esfera jurídica en la que yo decido qué hacer con ese derecho. Entonces, cuando hablamos de irrenunciabilidad y de universalidad, yo creo que tenemos que tomar en consideración este tipo de circunstancias. No todo es irrenunciable, pero tampoco todo es renunciable. Entonces, otra de las circunstancias de la universalidad, creo que quienes están a favor de reconocer que los derechos de propiedad intelectual son derechos humanos, como quienes no coinciden con esta afirmación, que por cierto encontramos opiniones, les decía, muy, muy serias en estas posturas, la mayoría coincide que tratándose de la protección al derecho de autor, pues sí estamos en presencia de derechos humanos, pero no así en las demás. Quienes están contra el reconocimiento de los derechos humanos difieren que este aspecto toma lo dicho por nuestra Constitución en el sentido de que es un medio para estimular la creatividad y la inventiva. Eso dice nuestra Constitución, lo leímos en el artículo 28, lo cual sí es cierto, pero ahora creo que estamos en el plano no tanto de ver si los ordenamientos jurídicos lo reconocen o no, sino de analizar la naturaleza desde el punto de vista de cómo estimar estos derechos, cómo se protegen y cómo se cumplen con sus principios. Entonces, otra divergencia que se apunta es en cuanto a los sujetos. Nos dicen, los derechos humanos se atribuyen a personas físicas, mientras que la propiedad intelectual se atribuye a personas físicas y a personas jurídicas. Aquí la disyuntiva es si las personas morales tienen derechos humanos. Bueno, pues esto ya está resuelto desde el siglo pasado. ¿Por qué está resuelto desde el siglo pasado? Pues la primera discusión que se dio, recuerden ustedes, todavía fue recién entrada la vigencia de la Constitución de 1917, cuando se hablaba todavía de garantías individuales. Ahí la primera discusión se dio en el sentido de que si las garantías individuales solamente protegían al individuo, y si solo protegían al individuo, pues las personas morales no se encontraban dentro de esta protección. Desde entonces se dijo, no es cierto, protege a todas, aunque se hable de derechos individuales, y todas están comprendidas dentro de lo que establece la Constitución para su protección. Aquí, pues, llegó a una situación tan extrema
que pues en algún tribunal colegiado de circuito, de este primer circuito de la Ciudad de México, pues hubo algún magistrado que incluso desechaba las demandas diciendo que las personas morales no tenían derecho a los derechos humanos. ¿Por qué razón? Porque los derechos humanos solamente eran para la persona humana. Entonces, fíjense, al grado tal de que se desechaban las demandas de amparo promovidas por personas morales. Entonces, pues esto tuvo que llegar, como sucedió, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en una contradicción de criterios en la que a mí me tocó resolverla y la conclusión, pues definitivamente fue las personas morales, pues se componen por personas físicas y al final de cuentas, pues evidentemente sí, nadie dice que los derechos humanos no sean inherentes a la persona, pero en un momento dado, una persona moral está compuesta de personas físicas y también gozan de prestigio, gozan quizás no de dignidad humana, pero sí necesitan la protección de sus derechos de propiedad, de posesiones, de datos, y el Pleno de la Corte así lo reconoció y la conclusión fue, es cierto que está dirigido a la persona humana, pero de alguna manera también se consideran involucradas las personas morales en la medida de que su naturaleza establezca la posibilidad respecto de los derechos que le son inherentes. O sea, no de todos, no vamos a decir que la persona humana tiene dignidad humana, la persona moral tiene dignidad humana, no, pero sí goza de un prestigio, sí goza de determinados derechos que tienen que protegerse. Aquí hubo críticas a esta tesis porque decían, es que no es lo mismo derechos humanos que derechos fundamentales, que derechos constitucionales, que garantías para su protección. Sí, si nos vamos al punto de vista doctrinario, vamos a encontrar muchas definiciones en este sentido y vamos a encontrar definiciones incluso que se contraponen entre sí y en un momento dado, pues para evitar este tipo de situaciones en donde tendríamos en donde hubiéramos tenido que dilucidar primero una u otra definición, pues lo único que dijimos, sí, está dirigida a los derechos humanos, pero también abarca a las personas morales, ¿en qué? En lo que les es inherente, a los derechos que les corresponden por su propia naturaleza. Y ya, con eso nos quitamos de problemas. Entonces, tampoco vemos ningún problema en los sujetos, como sí lo ven quienes no están de acuerdo con esto. La divergencia también se presenta respecto de derechos patrimoniales que se consideran esencialmente singulares, temporales, revocables. Se dice que la diferencia de los derechos humanos es que estos son universales, son atemporales y son irrevocables. Entonces, yo aquí pregunto, ¿la propiedad privada de bienes muebles o inmuebles, es decir, la propiedad de derechos reales, es o no un derecho humano? Pues aquí el artículo 17 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos también nos dice muy claramente, toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectiva y nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. Entonces, pues el derecho a la propiedad está reconocido como derecho humano dentro de la Declaración de los Derechos Humanos. El artículo 27 de esta misma declaración nos dice, toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de la producción científica, literaria o artística de que sea autor. Entonces, en la misma declaración también se reconoce la protección de los intereses materiales por razón de producciones científicas artísticas. Y en la observación 17 del Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, se hace una observación al respecto y se dice que la protección de los intereses materiales de los autores que figura en esta declaración pone de manifiesto, dice, la estrecha vinculación que existe entre esta disposición y el derecho a la propiedad reconocido en el artículo 17 que acabamos de leer, y en los instrumentos regionales de los derechos humanos. Entonces, hasta aquí podríamos decir, bueno, pues está reconociendo como derecho humano por la propia observación que hace el Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU. Pero aquí también hay otra situación y dice, así como el derecho de todo trabajador
a una remuneración adecuada. Y entonces, quienes no están de acuerdo con determinarlos como derechos humanos, lo que nos dicen es, pues no está dándole el reconocimiento de derecho humano. Aquí lo que está explicando es que le da una situación de remuneración, le está reconociendo casi el estatus de trabajador. Y entonces una parte final de esta observación 17 dice, a diferencia de lo que ocurre con otros derechos humanos, los intereses materiales de los autores no guardan una relación directa con la personalidad del creador. Bueno, pues eso lo ha dicho hasta la ley de derechos de autor. ¿Cuál es el problema? No está diciendo que no sea derecho humano, nada más está diciendo que no guarda relación con el autor, sino que constituye un requisito para el goce del derecho a un nivel de vida adecuado. Entonces, yo no puedo entender que esta segunda parte nos esté excluyendo a estos derechos materiales o patrimoniales, como le quieran llamar, de lo que son los derechos humanos. Yo creo que por el contrario, sí hay un reconocimiento de ellos. ¿Y por qué nos habla de una remuneración o por qué nos habla de este aumento al nivel de vida? Pues bueno, porque esa connotación le dio nuestra Constitución y quizás algunas otras. Ahora, ¿qué es lo que sucede en estos artículos que acabamos de ver? Primero, se reconoce la protección de los derechos patrimoniales de propiedad intelectual en la Declaración Universal, sí se reconoce. Se establece una vinculación entre los intereses materiales, que yo llamaría derechos materiales, y el derecho de la propiedad, sí se establece. ¿Estos dos reconocimientos por sí solos se encuadran dentro de los derechos humanos? En mi opinión, sí. Los intereses materiales de los autores no guardan una relación directa con la personalidad del creador, sino que constituyen un requisito para el goce del derecho para un nivel de vida adecuado. Pues sí, sí es cierto, así lo dice. Como tampoco existe relación directa entre el derecho de propiedad y sus propiedades. O sea, es exactamente lo mismo. Que también tiene que ver con el goce de un nivel de vida adecuado. Pues por supuesto, porque buscamos una propiedad para vivir, para una habitación decorosa, una habitación digna, pues para tener un mejor nivel de vida, pues eso es lo que se busca. El derecho al trabajo con las prestaciones laborales del trabajador, que también tiende a obtener un mejor nivel de vida. Entonces, que no haya relación entre el creador y en un momento dado con el interés material, pues no quiere decir que no le esté reconociendo el derecho como derecho humano. Entonces, el equiparar estos derechos con el derecho de remuneración a todo trabajador, yo lo entiendo como el derecho patrimonial que la obra puede generar. Los derechos patrimoniales son singulares y los derechos humanos, dicen, son universales. Pues sí, eso es totalmente cierto. Como el derecho del trabajo, a la propiedad, a las posesiones, a los derechos, etcétera. ¿Qué es lo universal? El tener derecho a ellos. O sea, todo ser humano tiene derecho a ellos. Pero en el momento en que ingresan a mi esfera jurídica, pues se convierten en singulares. Entonces, como derecho reconocido, es un derecho universal. En el momento en que los adquiero de manera directa, pues por supuesto que se convierten en singulares por la naturaleza jurídica propia del derecho patrimonial. Entonces, ¿el derecho a la propiedad es universal? Sí, pero el derecho a la propiedad de mi casa es singular. ¿El derecho al trabajo es universal? Sí, pero mi contrato de trabajo en determinado centro laboral es singular. ¿Mi derecho a tener una concesión, un permiso, si cumplo determinados requisitos, es universal? Sí, pero la concesión, el permiso que obtengo son singulares, son específicos. Lo mismo pasa con los derechos de propiedad intelectual. La creación y la inventiva son universales, pero la obra materializada pues es singular. ¿Y esto le quita la protección de la Declaración de Derechos Humanos? Yo creo que no. A mí me parece que no tendría por qué. Ahora, los derechos humanos son temporales y los patrimoniales los derechos humanos son atemporales y los derechos patrimoniales son temporales. Porque nuestra Constitución lo considera como una concesión graciosa y dice de determinado tiempo de una remuneración exclusiva por su producción.
Yo diría que los derechos humanos son absolutos. No, los derechos humanos tienen restricciones perfectamente aceptadas por todos los ordenamientos. Y si no, veamos el primer párrafo del artículo primero constitucional. Esas restricciones pueden ser de diversa índole. Pueden contener temporalidad, parámetros, suspensión e incluso la extensión del derecho. Y si no, leamos el 27 constitucional donde existe la expropiación. Y veamos la prisión para efectos del derecho de libertad. Y así vamos a encontrar muchísimos más ejemplos. Los derechos, dicen, humanos son irrevocables e irrenunciables. ¿Y los patrimoniales pueden ser revocables y irrenunciables? Sí. Sí, son revocables y son irrevocables y son irrenunciables en abstracto, como decíamos hace rato, pero no en concreto. Además, ya dijimos, hay restricciones. La expropiación es volver a la propiedad originaria del Estado por causa de utilidad pública. La adquisición de derechos es revocable cuando se trata de concesiones o permisos. Son irrevocables e irrenunciables los derechos humanos. Volvemos a lo mismo, a futuro y en abstracto. Pero una vez que entraron a nuestra esfera jurídica, pueden ser revocables, pueden ser lo que sea. Ya habíamos puesto ejemplos de esto. En estas circunstancias, si hacemos esta distinción tajante entre derechos humanos a la protección de la creatividad, no veo por qué no podamos comprender su protección a los derechos patrimoniales, como sí sucede con otros derechos humanos. Tenemos otro principio, el principio de interdependencia. ¿Qué implica el principio de interdependencia? El principio de interdependencia se traduce en que todos los derechos humanos se encuentran vinculados entre sí. De esta manera le corresponde al Estado organizar su aplicación integral de estos derechos. Los seres humanos pues participamos en diferentes contextos, por tanto los derechos humanos en su relación de interdependencia se consideran transversales en los mismos ámbitos de acción. Por ejemplo, los derechos de propiedad intelectual pueden tener relación con otros derechos de propiedad, de debido proceso, de libertad de expresión, de protección de datos personales, etc. En esta interdependencia se encuentran los derechos de propiedad intelectual, como vimos hace ratito en uno de los casos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que en el análisis de los derechos de propiedad intelectual, pues se consideraban violados otros derechos humanos, como el derecho de libertad de expresión, como el derecho a la privacidad, es decir, muchos otros derechos, el derecho a la imagen. Entonces, pues hay esa interdependencia dependiendo el plano de ubicación en el que nos encontremos y cómo desarrollemos ese derecho humano. El principio de indivisibilidad. El principio de indivisibilidad significa que los derechos humanos poseen un rango intrínseco a la persona, son inseparables de ella, de tal manera que al ejercerse uno de ellos, correlativamente se deriva el ejercicio de otros. Se trata de una interrelación que no es susceptible de separar. La interdependencia y la indivisibilidad están muy relacionados entre sí, así lo ha dicho tanto la doctrina como la jurisprudencia. Esto es, no puede hacerse una separación, ni pensar que unos son más importantes que otros, debe interpretarse y tomarse en su conjunto y no como elementos aislados. Todos los derechos humanos y las libertades fundamentales son indivisibles e interdependientes. Debe darse igual atención, urgente consideración a su aplicación y a su promoción. Ya se vio el precedente en la Corte referido a las personas con discapacidad, donde se establece respecto de la ley de derechos de autor un trato diferenciado. ¿Para quién? Pues para el acceso a la cultura de las personas que tienen este problema. Entonces, el principio de progresividad. El principio de progresividad conlleva el desideratum de ir siempre hacia adelante, es decir, que el Estado se encuentre en una permanente búsqueda de ampliación de los derechos humanos y de los mecanismos de protección, ¿a la luz de qué? De las necesidades imperantes del contexto o de las situaciones cambiantes de la realidad. Entonces, constituye el compromiso de los estados para adoptar estas providencias, tanto a nivel interno como en la cooperación internacional, especialmente económica y técnica. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza de los derechos de propiedad intelectual, para lograr que una progresiva efectividad plena. Es a lo que todos aspiramos, llegar a un país en donde pues, los derechos humanos sean de tal manera progresivos que pues, tengamos una eficiente y eficaz aplicación.
En este sentido, pues el derecho de progresividad deriva para el legislador, desde el punto de vista formal y material, la obligación de ampliar el alcance y la tutela de los derechos humanos, y para el aplicador, el deber de interpretar las normas de manera de que se amplíen en lo posible jurídicamente. Sin embargo, este derecho, este principio, no es absoluto. Y eso también hay que tomarlo en consideración, pues existen excepciones aceptadas por la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación en jurisprudencia definida que justifican plenamente pues la regresividad, que es lo opuesto a la progresividad. En este sentido, pues corresponde a la autoridad, y así lo ha dicho la Suprema Corte de Justicia de la Nación, realizar una medida regresiva implica justificar plenamente, no dice que no se pueda, dice que sí se puede cuando se justifica plenamente esta decisión. Y, pues, por ejemplo, una falta de recursos para dar un paso atrás en algún derecho que ya se adquirió, bueno, pues lo que nos dice es que, primero que nada, la carga de probar esa falta de recursos, pues le corresponde precisamente a la autoridad, que no cuenta con esos recursos, debe demostrarse, sino que realizó todos los esfuerzos posibles para utilizar los recursos a su disposición. Y además se demuestra que se realizaron todas las gestiones ante las autoridades correspondientes para obtenerlas y que no obtuvo éxito. Y por último, que se demuestre que se aplicó el máximo de los recursos o de los recursos que se disponían. Sobre estas bases, lo que sí podría decirles es que mi conclusión sería que aun cuando considero muy respetables las opiniones de quienes afirman que los derechos de propiedad intelectual solamente son equiparables a los derechos humanos en la protección de la inventiva y la creatividad, que sí estiman inherentes al ser humano, pero no respecto de los derechos patrimoniales que generan. Lo cierto es que en mi opinión esos derechos patrimoniales derivan de ese bien jurídico tutelado que es la creatividad y la inventiva. Además de que en la definición de los derechos humanos se consideran como tales no solamente aquellos inherentes al ser humano por el simple hecho de serlo, sino al conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable. ¿Para qué? Pues para el desarrollo integral de la persona. Y en un Estado democrático de derecho, creo que el desarrollo integral de la persona va aparejado a garantizar su crecimiento personal y profesional en un ámbito de libertad y de progreso. Desde luego, el concepto de democracia lo tenemos que entender a la manera que establece el artículo 3º constitucional, no solamente desde un punto de vista teórico como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Si el respeto al derecho a la propiedad en materia de derechos reales está reconocido como un derecho humano, no entiendo por qué el derecho de propiedad intangible, como la que generan los derechos patrimoniales, que de los derechos de propiedad intelectual, se dude en reconocerlos como tales. De los pues diversos derechos de propiedad intelectual, pues creo que se justifica la tesis de concebirlos como derechos humanos. En derechos de autor, es la rama en la que menos problemas ofrece, porque cuando menos en cuanto a la protección de la creatividad y en los de la creatividad no hay duda, la gran mayoría los considera como tales, y en los derechos patrimoniales se justifica, en mi opinión, por lo que hemos señalado. ¿Por qué? Pues porque derivan precisamente de esos derechos humanos que protegen esa creatividad. En cuanto a las patentes, por decir algo, protegen la inventiva en todo aquello que resulta novedoso y que coadyuva a una mejor calidad de vida, como son, por ejemplo, las patentes en materia de salud. Entonces, bueno, pues es otra forma también de darles el reconocimiento en materia de derechos humanos. En las marcas, ¿qué se protege en las marcas? La originalidad, el identificar la distinción entre un objeto y otro. Y no se queda solo en la distinción, sino en todo lo que existe detrás de una marca, todo lo intangible que define sus calidades, cualidades, que a su vez proporcionan identidad a una empresa, a una función, a la calidad, a la experiencia, al prestigio.
todo esto encierra prácticamente pues muchos aspectos relacionados con los derechos humanos. Y también ha sido reconocida, no podemos dejar de mencionarlo, la propiedad intelectual indígena, en donde se comprende la información práctica, creencias, ideas filosóficas que caracterizan a cada cultura indígena. Cuando se extrae un conocimiento tradicional de una comunidad indígena, se ha dicho, esta pierde el control sobre la manera de utilizar dicho conocimiento. En la mayoría de estos casos, este sistema de conocimiento se formó a lo largo de siglos, a lo largo de muchos años, y es un elemento exclusivo de costumbres, tradiciones, de la tierra, de los recursos de los pueblos indígenas. Estos pueblos tienen el derecho de proteger su propiedad intelectual, incluido el derecho de proteger esta propiedad contra la utilización y explotación inadecuadas. Y eso no podemos negar que es un derecho humano. Diversos organismos de las Naciones Unidas pues ya se han ocupado afortunadamente de la necesidad de proteger el patrimonio cultural y la propiedad intelectual, tanto de los pueblos indígenas como del resto de las sociedades. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, UNESCO, y la OMPI han formulado el Tratado Modelo para la Protección de las Expresiones del Folclore contra la explotación ilícita. Yo considero que el cultivo del intelecto, el desarrollo del conocimiento y del avance científico, el vuelo de la imaginación, la creatividad y la inventiva en todos los campos de la actividad humana, la ampliación de opciones en cuanto a productos, servicios y obras literarias y artísticas, cuyo uso, aplicación y disfrute carecen de fronteras, son características propias del desarrollo y el progreso de las naciones, que propician el desarrollo integral de las personas y por tanto deben ser considerados como derechos humanos con toda la protección que ellos requieren y con todas las garantías para su efectividad. Yo sé que la postura es discutible, yo sé que existen opiniones discrepantes en sentido contrario, con razones de mucho peso para afirmar lo contrario, pero creo que desde el punto de vista formal, pues está más que resuelto en los propios tratados internacionales y en nuestra propia jurisprudencia. Pero esto también encuentra justificación desde el punto de vista de su naturaleza jurídica, como lo hemos mencionado, en defensa de un patrimonio cultural, en defensa de la creatividad y en defensa de la innovación científica, tecnológica y de toda ella. Y esa es la mejor manera de hacer progresar a nuestros países. Muchísimas gracias, estoy a sus órdenes para alguna pregunta. Gracias por su atención. Margarita, pues bueno, primero que nada agradecerte sinceramente esta cátedra que nos has dado. Creo que no me sentía tan alumno desde hace muchos años, pero el nivel de cátedra que nos impartiste pues me hizo como que regresar a las aulas. Me sentí pues simplemente sentado atendiendo al profesor que nos enseña y que no solamente pues nos compartiste información valiosísima, experiencias y un conocimiento muy puntual, sino que también es una plática muy inspiradora que de pronto pues nos recuerda a los que nos dedicamos a esta materia los valores de los que está imbuida, y eso pues nos hace sentir realmente muy motivados. Y qué buen tino tuvimos de invitarte para inaugurar este ejercicio de revisión, digamos, de los temas de conexión de la propiedad intelectual con otras materias, porque no podríamos haber escogido mejor. Nos autofelicitamos seguramente Arturo, Marcela y yo por este gran éxito de tenerte hoy aquí, porque pues es un lujo. Y aprovechando pues la posibilidad de hablar primero, te quisiera nada más hacer una pregunta que probablemente algunos de los colegas que nos acompañan también tendrían. Un poco va en esta interdependencia de los derechos humanos, de esta conectividad que tienen todos estos derechos, aquellos casos en donde se confrontan los derechos humanos, en donde claramente pues, un derecho de patente para poder gozar de la recompensa y del monopolio por su explotación exclusiva sobre una vacuna, pues es absolutamente cuestionado ante la disyuntiva de poderla poner a disposición para dar acceso a la salud a sectores amplios de la población
o de la humanidad inclusive, una de las discusiones, pues digamos, más actuales en la materia, y donde pues claramente este derecho humano a recibir una recompensa, a ser reconocido como inventor, etcétera, pues está contrastado, está confrontado con este derecho a la salud a la que todos tenemos acceso o deberíamos tener acceso. O los casos en donde el derecho de autor, el derecho a retirar un contenido de Internet, alegando tener derechos sobre esos materiales, pues es confrontado contra el derecho de la libertad de expresión, que muchos argumentan existe de suyo en las redes electrónicas como un intercambio libre de información e ideas, y que consecuentemente pues, los derechos de propiedad intelectual adoptan una posición restrictiva, monopolista, de barreras y consecuentemente inaceptable desde una perspectiva más amplia de acceso a la cultura. En ese ejercicio de ponderación, Margarita, ¿tú cómo lo ves? Es decir, ¿cuáles son los componentes que debemos tomar en consideración para salir bien librados, digamos, no salir tan raspados en materia de propiedad intelectual, porque claramente parecería que nuestro derecho humano, por así decirlo, se ve un poco pequeño al lado de estos grandes derechos de la libertad de expresión o de la salud que gozan por lo menos de mayor, vamos a decir, atractivo, mayor sex appeal que nuestro pequeño derecho de la propiedad intelectual, por más que lo queramos ver como el derecho de la innovación y de la creatividad. ¿Y cómo lo percibes desde tu posición? Sí, muchas gracias, Mauricio. Es una pregunta interesantísima y antes de contestarte mi opinión, que por supuesto puede ser muy discutible, pues agradecerte siempre tus palabras desde el principio, desde a ti, desde luego a Marcela y a Arturo, agradecerles muchísimo su hospitalidad y sobre todo su bonomía, que yo creo que todas las palabras externadas más bien son movidas por eso, por la gran bonomía de ustedes hacia mi persona, que por la realidad. Muchísimas gracias. Volviendo a tu pregunta, sí, yo creo que todos los derechos que se reconocen en la Constitución y ahora en los tratados, yo nunca estuve de acuerdo con esa jerarquización, pero bueno, uno tiene que irlo aceptando a pesar de todo. ¿Por qué? Porque hoy por hoy es el derecho aplicable. Entonces, todos estos derechos que se reconocen, siempre se ha dicho, a ver, si hay una discrepancia entre Constitución y tratados, prevalece la Constitución. Si hay una discrepancia entre tratado y ley secundaria, prevalece el tratado. Si hay una discusión entre ley secundaria, tratado y Constitución, prevalece la Constitución. Los problemas se nos presentan ahora que se dice tratado y constituciones están al mismo nivel. Y si aquí hubiera algún problema de ponderar un derecho, como tú bien lo has mencionado, de cuál es el que debe de prevalecer, el derecho a la salud o el derecho al pago de esa vacuna a quien le inventó. ¿Qué debe de prevalecer? El derecho a la libertad de expresión o el derecho del autor por haberse establecido el uso de su obra sin su permiso y no haber pagado los derechos correspondientes. Yo creo que ambos derechos tienen que tener una ponderación y una ponderación en su exacta dimensión y sobre todo tomando en consideración el bien jurídico tutelado de cada una de ellas. En el caso, por ejemplo, de los derechos que se hace valer por el autor porque han utilizado piezas musicales sin su consentimiento y además sin haber pagado los derechos respectivos. Sí es cierto que se viola el principio del derecho de libertad de expresión, quitar una página web de internet para que nadie tenga acceso a ella cuando este es el medio de comunicación y que pues precisamente el derecho a la libertad de expresión nos permite este tipo de accesos. Eso nadie lo niega. Lo que no se permite es que en aras de la libertad de expresión se dejen de cumplir con los otros derechos. ¿Y aquí qué fue lo que pasó? Porque bueno, fue una mera mención del asunto. Aquí lo que la Corte le dijo fue, si estás violando el derecho de libertad de expresión al quitar la página web de internet. ¿Por qué lo estás violando? Porque primero era una medida provisional,
pero no importaría porque al final de cuentas, bueno, hay medidas provisionales que tienden a este tipo de circunstancias. Lo que la Corte le dijo fue, tú puedes en un momento dado evitar que se siga violentando el derecho del autor al utilizar las piezas sin su consentimiento, pero las piezas de él, no a quitar por completo la página web de un medio de comunicación como es el Internet. Es una medida que va más allá de lo que implica la protección al derecho del uso de esas piezas, piezas artísticas. Cíñete, eso es lo que yo así lo entiendo, cíñete exclusivamente a lo que tutela el derecho del autor. No te vayas más allá porque entonces violentas otro derecho humano que es la libertad de expresión. Es lo que la Corte le dijo es, no tenías que haber quitado la página web de Internet. Lo que tenías que haber hecho era prohibirle utilizar esas piezas en cualquier momento, porque ya el quitar la página web, pues prácticamente era algo así como una sanción, y cuando todavía estábamos en una medida cautelar, y en una sanción también habría que ver si podría utilizarse hasta allá el poder determinar esa responsabilidad por haber utilizado algo que no, a lo que no tenías derecho. Pero en la ponderación precisamente de los bienes jurídicos tutelados está la correcta aplicación del derecho, y lo que se ha dicho siempre, cuando tenemos derechos de la misma jerarquía que normalmente están en la propia Constitución, y ahora en la Constitución, en los tratados no nos importa, porque la 293 ya dijo que prevalece la Constitución, afortunadamente, pero tenemos derechos en la propia Constitución que sí pueden en un momento dado entrar en colisión, y este es el caso, lo marcaste muy bien, Mauricio, este es el caso, libertad de expresión o la invención del autor. Entonces lo que dice, protege las dos en su justa dimensión, no te vayas de cabeza quitándole todo lo que implica su libertad de expresión desapareciendo la página web, pero sí adviértele que no puede utilizar aquello por lo que no tiene razones. Y en cuanto a la otra, ¿cuál era? Lo de las vacunas. Esto todavía es más delicada, la ponderación de este tipo de derechos. ¿Por qué razón? Porque entra en juego pues un derecho que después de la vida creo que es de los más preciados, el conservar la salud para conservar la vida. Entonces es un derecho que por supuesto sí hay que ponderar. Pero yo creo que en un momento dado, también como habíamos mencionado, los derechos humanos no son absolutos, los derechos humanos tienen restricciones, los derechos humanos tienen ponderaciones, y los derechos humanos tienen restricciones que van desde muchos puntos de vista, en su temporalidad, en su apreciación al pago, en qué consiste lo que llama nuestra Constitución, ese no considerarlos como un monopolio para darle al inventor el reconocimiento precisamente a su creatividad. Entonces, en ese tipo de restricciones creo yo que entra la ponderación de la autoridad para poder lograr darle al inventor la posibilidad de subsistencia y hasta cierto punto el reconocimiento a su creatividad, que al final de cuentas viene a ser pues una forma de vida. O sea, yo me dedico a hacer vacunas porque de eso vivo, de eso como. Y claro, es una situación que cuando se reproducen a nivel mundial, pues con un peso que me den por cada vacuna, pues ya me hice millonario. Pero bueno, eso depende de cada uno de estos artículos. Pero eso no quiere decir en un momento dado que no se le debe de reconocer ese derecho al inventor y cubrirle los emolumentos que por ello vayan se consideren convenientes. Y por otro lado, no se descuida el derecho a la salud, creo yo. No se tiene por qué descuidar el derecho a la salud. ¿Por qué? Porque el gobierno, en un momento dado, los gobiernos de los países, que fue lo que hicieron, ahora
quienes habían producido, quienes habían inventado todas estas vacunas, que por cierto hubo pues en Alemania, en Inglaterra, en China, en mismo Estados Unidos y en muchas otras, en Rusia y en muchas otras partes más del mundo. Bueno, cuando entra en una situación de emergencia sanitaria, pues no quiere decir que en un momento dado no se va a pagar la vacuna. Para empezar, tiene que pagarse el insumo, lo que implica su preparación, lo que implica su hechura. Y dentro de eso, contemplar también lo que podríamos llamar como los honorarios de quien la hace. Pero aquí es donde entran las restricciones a este derecho que en un momento dado se pueden sopesar y que en un momento dado establece hasta cierto punto la propia autoridad. Y en estas restricciones es donde decir, bueno, pues tú dices que, bueno, aquí por ejemplo yo me enteré de un caso en el que cuando llegó un medicamento para alguien que tenía COVID en situación prácticamente ya de intubación y casi al borde de la muerte, hablaban de un medicamento que tenían que ponerlo, que el papá desesperado dijo, ¿cuánto cuesta? E inmediatamente le salió una persona del mercado y le dijo 90,000 pesos. Pues que me la traigan. ¿Por qué? Pues porque quiero salvar a mi hijo. Bueno, era una persona que tenía las posibilidades de hacerlo, pero habrá quien no la tenga. Entonces yo creo que ahí, en este tipo de derechos, donde entra sobre todo las emergencias sanitarias, en donde ya no dependen solamente de las decisiones de los particulares, sino de la decisión de las autoridades, es donde sin dejar de cubrir el derecho del inventor y del autor en la remuneración correspondiente, entra la ponderación de ese análisis de esa propiedad intangible para ver hasta dónde puede en un momento dado ponderarse los dos derechos, en mi opinión, sin descuidar ninguno. Muchísimas gracias, Margarita, por la amplitud y la lucidez de tu respuesta, como siempre. Muchísimas gracias, Marcela. Si quieres tú, por favor, hacer alguna pregunta o algún comentario. Me sumo a tu sensación de estar en la universidad. Creo que necesito regresar a estudiar mis principios básicos constitucionales. De verdad, ministra, claro, conciso, exhaustivo, de verdad, muchas gracias. Y esta pregunta acerca de la ponderación de los diferentes derechos humanos y cómo nuestros derechos humanos de propiedad intelectual, pues pudiendo verse pequeños, como dice Mauricio en un momento dado, pues también tienen el rango y la jerarquía como para ser ponderados, ¿no? De tú a tú con los demás derechos y buscar una manera de conciliarlos, pues al final del día siempre a favor del individuo, ¿no? Que es la tarea pues del gobernante en general, velar porque esos derechos puedan convivir de forma efectiva a favor del desarrollo de la persona, ¿no? Me parece que la respuesta que nos dio fue contundente y no, de mi parte yo nada más quería agradecerle de nueva cuenta, ministra. No sé si tenemos alguna pregunta por ahí. No, en el chat no sé si alguien quiere formular alguna pregunta de manera directa. A lo mejor nuestro querido Charlie Pérez de la Sierra, que por acá muchas lo vemos felicitaciones, eso sí. Vemos eso muchas sí. felicitaciones, así el chat inundado de felicitaciones y agradecimientos. Gracias. Muchas gracias, Mauricio. Si me permite, señora ministra. Primero, por supuesto, agradecerle de nuevo extraordinaria exposición. Si bien no me sorprende, he tenido el gusto de escucharle en varias ocasiones y siempre me encuentro con una ponencia digna de recordarse. Mi pregunta sería en el sentido, quizás un poco insistiendo en lo que Mauricio señalaba hace un momento, ¿cómo ponderar entre el derecho de patentes para el inventor, para los causavientes, y el derecho a la salud de personas que, como usted señalaba también, quizás no puedan pagar un producto? ¿Hasta dónde el Estado adquiere la responsabilidad de llevar a estas personas el acceso a los medicamentos para quizás, como usted decía, que las personas no se queden sin la vacuna y los autores o los inventores, los causavientes no se queden sin su remuneración por haber inventado? ¿Usted considera que el Estado es responsable? Porque lo que he escuchado en muchas ocasiones es que los propios estados son los que están
pidiendo de alguna forma, liberen las patentes, liberen la tecnología para que todos tengamos. ¿No más bien sería una responsabilidad de los distintos estados de poder dotar a su población de estos bienes en una situación de emergencia? Bueno, Muchas es lo gracias. que, sí, con mucho gusto. Es lo que ahorita se ha hecho. La vacuna, pues realmente la ha manejado solamente el Estado y la ha hecho de forma gratuita. Pero sí todos entendemos que en las cuestiones relacionadas con patentes de medicamentos, pues evidentemente hay países en donde el acceso a la salud pues es una responsabilidad directa del Estado. Hay un sistema de salud muy completo y donde quizás la gente a lo mejor paga muchos impuestos, pero donde saben que su seguridad, que su salud, que sus servicios primarios y secundarios están realmente cubiertos. Y yo creo que eso es realmente cuando el Estado se responsabiliza de este tipo de situaciones. Cuando tenemos sistemas híbridos de salud donde se otorgan por el Estado y por los particulares, como sucede en nuestro país, bueno, pues aquí sí tenemos la posibilidad de pensar cuando una persona se enferma, qué posibilidades tiene, a dónde acudir, qué hacer. Y hemos visto muchísimos asuntos que han llegado al Poder Judicial de la Federación justamente vía amparo, donde las personas que no tienen acceso a una clínica de salud particular, y que acuden a la Secretaría de Salubridad, que acuden a los institutos de la Secretaría de Salubridad o al ISSSTE o al Seguro Social, que dependiendo si son o no derechohabientes de cada uno de estos institutos, pues acuden a solicitar los servicios de salud. Y resulta que hubo ocasiones en que acudiendo a estos centros, pues no había ni siquiera dentro del cuadro básico los medicamentos que en un momento dado eran necesarios para solventar sus problemas de salud. ¿Qué pasó? Acudieron al juicio de amparo y en el juicio de amparo, bueno, hubo resoluciones muy disímbolas y eso también hay que mencionarlo porque pues los jueces son autónomos, son independientes y cada uno pues puede manejar en ocasiones un criterio distinto hasta que estos criterios se unifican a través de una contradicción de tesis, ya sea en pleno o en la corte, en pleno de circuito o en la corte. Pero aquí sucedió que había jueces que desde la suspensión ordenaban la entrega del medicamento. Había jueces que en un momento dado decían, bueno, no en la suspensión, pero sí te pido para efectos de que te lo entreguen, si la situación es de carácter vital, pues sí que me traigas un documento médico, porque yo no soy perito en la materia, yo soy abogado, no soy médico. Entonces, no sé si realmente ese es el medicamento, es el único, y no hay otra manera de conseguirlo más que de forma particular y pues tú no cuentas con esos recursos y la institución no los tiene en su cuadro básico. Entonces pedían una especie de diagnóstico de algún médico o de su médico atendiente para que en un momento dado pudieran ordenar la entrega de la medicina. Se ordenó en muchas ocasiones, incluso aun cuando no perteneciera al cuadro mágico, hubo quienes ordenaron que la compraran y que la compraran donde hubiera. Y no fue fácil obtener la ejecución de este tipo de resoluciones, pero lo que les quiero decir es que sí, a través del juicio de amparo se ha hecho valer el derecho a la salud, precisamente para acceder a este tipo de medicamentos. Y la respuesta en la mayoría de los casos, en unos de entrada, en otros en la resolución final, en otros desde la suspensión provisional, otros en la definitiva, ya con más material probatorio, porque también es riesgoso. Hay ocasiones en que es un litigio estratégico en el que nada más están viendo a ver si es chicle y pega y que si van a ordenar o no que le den el medicamento, cuando ni sabemos si el medicamento es necesario, si es indispensable, si es el único, si no es sustituible. Entonces, ahí es un poco complejo, pero yo creo que cerciorándose de este tipo de situaciones, lo que la gran mayoría de los juzgadores hicieron fue, en aras del respeto al derecho a la salud, obligar a la autoridad a adquirir el medicamento.
como yo creo que debe de ser, porque al final de cuentas normalmente venían de instituciones públicas de salud, no de privadas, instituciones públicas. Entonces ahí sí la autoridad tenía la obligación de adquirirlas y las sentencias fueron en ese sentido. Unas con mayores requisitos, otras con menores, pero todas concluyeron con una situación de esa naturaleza, al menos las que llegaron con nosotros a la sala, esa fue la decisión. Y yo creo que en ese sentido, pues tomando las precauciones debidas, es correcto. Muchísimas gracias. Gracias, Charlie. La realidad es que no me resta más que de verdad agradecerte desde el corazón el que nos hayas dedicado estos minutos y esta sabiduría que nos compartes. Si pudieras ver los comentarios en el chat, verás que todos los asistentes, creo, comparten esta sensación de que estuvimos, pues bueno, escuchando una extraordinaria plática que esperemos se repita en algún futuro próximo. Solamente pues recordarle a todos los que nos acompañan, primero agradecerles que se hayan sumado a esta iniciativa y recordarles que el próximo jueves a la misma hora, a las 6 de la tarde, tendremos la continuación de este módulo de Derechos Humanos y Propiedad Intelectual. Tocará ahora intervenir a Rubén Sánchez Gil, que es un constitucionalista pues reconocido, ahora un poco, digamos, desde la perspectiva del litigante, pues para seguir repasando estos temas que me parece que nos queda claro que son simplemente ineludibles, ¿no? Es decir, los tenemos como asignatura obligada ahora transitar por estas rutas para entender mejor nuestro tema desde esta visión. Pues muchas gracias, que estén bien, cuídense y espero que nos conectemos y nos podamos saludar el próximo jueves a las 6 de la tarde. Margarita, millones de gracias, de verdad. Te agradecemos cumplidamente tu participación. Muchas gracias. Muchas gracias. Gusto saludarlos a todos. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, maravillosa Margarita. Te agradezco infinitamente.